Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidos. ¿Cómo le va? Día viernes, frío, día viernes. Mañana es festivo, víspera de festivo. Otro festivo más, otro día más, sin trabajar, sin producir. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué tanto festivo? ¿Por qué tenemos tantos días libres? Me van a retar los trabajadores, pero bueno, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino que también pensar en cómo viene el país, en un país que está con muchos problemas y que va a enfrentar una crisis económica bastante fuerte con el alza de las luz. Nos presenta a esta hora el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM, los parlantes interactivos, los parlantitos para las actividades, para la casa, para el karaoke, con un 50% de descuento aquí en el COM, Manuel Rodríguez 689. Espacio Claustro, tu espacio para tus noches en San Fernando. Un buen traguito, una buena conversación, tablitas. ¿Qué más tenemos? Bueno, tú solo ves Espacio Claustro. Pizzas maravillosas. Tenemos que ir a probarla, diputado. Pero maravillosas las pizzas. Tenemos que ir un día haciendo un tiempo a bajar las actividades y dedicarse un poco a la recreación. Vamos a invitar al catador. ¿Al catador va a invitar? Oficial. Ay. Con ese catador estamos muertos entonces. Don Eduardo Cornejo Lagos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Estimado Jaime, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte. Gracias, como siempre, por la oportunidad de estar aquí en el programa junto a ti. Días muy fríos, sí, posteriores, ¿cierto?, a las lluvias, al frente de mal tiempo que nos golpeó bastante fuerte nuevamente. Pero aquí estamos, siempre con todo el ánimo para poder compartir información importante con quienes nos ven y nos escuchan en el programa. Días frío. Viene la niña en julio, lo cual significa más frío. Pero la gente se congela con lo que viene a partir del lunes. El alza en el suministro de energía eléctrica. Un alza que no sé si lo podemos comentar o no. A mí me da la impresión, y de acuerdo a las palabras del presidente de la República, es una alza mixta. Una alza para pagar lo atrasado y una alza de acuerdo a la ley que se debe producir ahora en la energía eléctrica. Para regular, claro, comenzar el precio de la energía, claro, eléctrica. Sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, Jaime, este es un tema muy preocupante, va a golpear sin duda alguna la economía familiar, sobre todo de aquellas familias de más escasos recursos. Hay un alza generalizada a contar del mes de julio y que se produce por el congelamiento de las tarifas después de lo que ocurrió en el estallido social y también después la pandemia, enfrentado, ¿cierto?, a lo ocurrido por efectos de la pandemia. Y efectivamente el gobierno, en conocimiento de esto ya desde hace mucho rato, o sea, el gobierno asume y sabe efectivamente que está esta condición de congelamiento de las tarifas y de que efectivamente allí había un costo y un cargo que se venía acumulando año tras año. Lo complejo de esto es estar en conocimiento de una situación de estas características y que en algún momento había que tomar una medida para poder enfrentarla. Lo que a nosotros nos parece irresponsable por parte del gobierno, Jaime, no es que se haya acumulado la deuda, no, porque esto viene, insisto, desde el estallido social, la acumulación, porque se congelaron las tarifas, ¿cierto? El problema de la irresponsabilidad es no haber llevado adelante anticipadamente, de manera oportuna, un proceso que pudiera determinar la mejor forma de iniciar el pago de esta deuda que se había generado en el tiempo y que tuviera el menor impacto posible en la economía familiar de los chilenos y las chilenas. Y eso era perfectamente posible. Porque, primero, si uno piensa en las características de las distintas economías locales en las regiones de nuestro país, el invierno en la región de O'Higgins y en nuestro distrito es la época donde hay menor posibilidad de encontrar trabajo.
la generación de empleo en nuestra región y en nuestra zona es estacional. Exacto. Y particularmente en esta época del año, en el invierno, Donde menos hay. es donde menos hay. Y aquí se ven resentidas las economías, evidentemente, de las familias, porque a falta de empleo, falta de generación de ingresos y también la actividad económica local, los emprendedores, los emprendimientos, ¿cierto? También se ven directamente afectados. El turismo, toda la cadena económica se ve particularmente resentida en nuestra región y en nuestra zona por efecto del invierno. Y en las otras regiones del país es muy, muy parecida esta situación, por lo tanto es una condicionante. La época, el momento en el que se toma la decisión de aplicar la medida de regularización del congelamiento de las tarifas y el pago de esta deuda acumulada. Por otra parte, solo pensar en las cifras que ya aproximadamente están determinadas en términos porcentuales donde se va a generar esta alza, uno logra advertir. Si piensa en las familias más vulnerables y, por ejemplo, piensa en los adultos mayores con las míseras pensiones que reciben, entonces uno, a partir de eso, debiera tener claridad absoluta del cuidado con la medida que se debe tomar para llevar adelante este proceso. Y si uno además atiende, Jaime, a lo señalado entre ayer y hoy por parte del presidente, uno pudiera determinar que hay un poquito de indolencia, ¿cierto? Las medidas que no se toman ahora de manera responsable se pagan más caro más tarde. Pero esas medidas las debió haber tomado él. Y esto me da a mí un poco, y me da a mí me da la razón un poco de entender lo que muchos se dicen. Este es un gobierno de hijos de gente que no tiene problemas económicos, del ABC1, que nunca han trabajado, que no saben el valor del trabajo y el valor de cómo conseguir el dinero para la casa, o cómo sus padres consiguieron construir sus empresas. Ellos son chiquillos que recibían tranquilamente su mensualidad, que fueron a estudiar tranquilamente, sin subsidios, sin nada, y que no tienen conciencia de lo que le pasa a quienes hoy ellos están gobernando. Así es. Parte importante de las características de las decisiones que se toman en un gobierno tiene que ver con, en primer lugar, la sensibilidad que tiene cada una de las autoridades en los distintos cargos. Por otro lado, el conocimiento que debe ser profundo del impacto que va a tener la decisión que se va a tomar respecto, además, de la cartera ministerial en la que se está trabajando y en la que se están llevando adelante distintos procesos. Pero yo creo que no está todo perdido, Jaime, ¿No? a pesar... ¿Existe luz Sí. de esperanza? ¿Hay alguna lucecita Sí. en el túnel? A pesar del oscuro panorama, yo creo que no está todo perdido. Yo creo que el presidente todavía está a tiempo y el presidente puede recoger nuestras propuestas en términos de cómo abordar y minimizar el impacto económico para las familias que va a tener este aumento en las cuentas de la luz. Lo primero es que le hemos planteado directamente en las conversaciones que además hemos tenido los parlamentarios, que es perfectamente posible ampliar la cobertura del beneficio del subsidio, que eso disminuye de manera considerable, ¿cierto?, el impacto del aumento de la boleta de la luz. Ese costo se puede absorber, estimado Jaime, a partir, ¿cierto?, de la recaudación que el propio Estado va a hacer con el IVA que las empresas van a recibir. El ministro de Hacienda señala de que no hay dinero para hacerlo. Dijo, no hay dinero para las listas de espera, no hay dinero para esto. Apelan a la reforma tributaria, que para mí es una gran mentira decirle que con esa plata podrían mejorar. Pero el gobierno tiene herramientas, como usted señala, de que podría. Ahora, si el gobierno quisiera escucharlos a ustedes, o a usted, en la propuesta, sería un milagro, porque vemos que no... Sí, yo creo que, Jaime, insisto, precisamente lo que tú señalabas, aportando un dato importante, porque tiene que ver con las características de las autoridades. Lo estábamos conversando recién, con la sensibilidad, ¿cierto? El análisis que hacen las distintas autoridades para efecto
de lo que declaran públicamente y de las decisiones que van a tomar y el impacto que van a tener estas decisiones. El ministro el día martes de esta semana, abordado precisamente también por este tema, señaló que para ampliar la cobertura del subsidio era importante tener mayor recaudación, porque para aumentar el subsidio para la sala cuna universal, para el aumento de la PGU y otros beneficios, ¿cierto? La lista de espera. La lista de espera también la nombró. Claro. La lista de espera también la nombró, sí, que era necesario recaudar más, por lo tanto se tenía que aprobar la reforma tributaria. Pero la reforma tributaria no es infinita, pues la recaudación no es infinita. Y fíjense ustedes que si pensamos con seriedad lo que señala el ministro, que el ministro es una salida política. Lo que él hace es un emplazamiento político, ¿cierto?, a los sectores que han impedido que se apruebe la reforma tributaria. Una reforma tributaria que se terminó rechazando finalmente en la Cámara de Diputados exclusivamente por los votos de los parlamentarios oficialistas que votaron en contra, de los votos de los propios parlamentarios del gobierno. Eso hay que clarificarlo, ¿cierto? Dicho eso, yo creo que la salida política del ministro no es buena, no es acertada, pero insisto, lo señalábamos recién, a pesar también de la declaración poco afortunada del presidente abordado por este tema, yo creo que es posible que si ponen especial atención, si tienen la claridad necesaria y la voluntad, además, el gobierno todavía tiene una oportunidad. Sobre los 6.000 millones de dólares que se van a recaudar por efecto del pago de esta deuda pendiente, el Estado, ¿cierto?, el fisco, va a recaudar un 19% de impuestos. Librecitos, que no están contemplados ni en el presupuesto de la nación de este año ni del próximo. Ahí hay un detalle muy importante. No es dinero que pueda afectar el desarrollo, los planes y proyectos que pueda tener el gobierno. Así es, no va a afectar el presupuesto de la nación, por lo tanto, allí usted tiene una cantidad importante de recursos que permite ampliar la cobertura del subsidio para amortizar, ¿cierto?, el impacto en la economía familiar, en el bolsillo de las familias en nuestro país. Allí usted tiene un primer elemento, y yo creo que es perfectamente posible, y se lo planteo como una oportunidad, un desafío, una idea para el gobierno, que presenten rápidamente una ley corta que permita, en el caso de aquellos consumidores, ¿cierto?, que no van a ser parte de la cobertura de este subsidio, para que se amplíe el plazo del pago para efectos de poder amortizar, ¿cierto?, y que el impacto no sea tan complejo, no sea tan grande, no sea tan duro en el bolsillo, ¿cierto?, y en definitiva eso permita un poquitito de holgura, un poquitito de oxígeno en la boleta, ¿cierto?, para que no sea tan alto el costo que en definitiva van a tener que pagar. Porque recordemos que hay tres tramos, ¿cierto? Hay en el tramo superior, en el tramo 3, lo que termina ocurriendo es que hay aumentos hasta de un 80%. Efectivamente. De un 80%. Entonces, para una pyme que hoy día está pagando, ¿cierto?, por poner solo un ejemplo. Una cifra nada más. Por poner un ejemplo, si paga 100.000 pesos de luz, va a pagar 180. Va a pagar 180.000 pesos de luz. Y eso es un costo importante para las pymes, que las pymes en esta época del año resienten, ¿cierto?, la estacionalidad, ¿cierto? Hay menor empleo, la economía se mueve más lenta durante el invierno. Las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Las pymes van a pagar el 6% de cotización adicional. Las pymes están absorbiendo el costo de las 40 horas. Claro. Las pymes, a contar del mes de julio, van a asumir el aumento al sueldo mínimo a 500.000 pesos. Nada de lo que hemos nombrado anteriormente lo genera el gobierno. Lo están absorbiendo las pymes, y aún les vamos a cargar la mano. En estas condiciones yo creo que se le hace del todo razonable una propuesta para el gobierno de que aplacemos la gradualidad del pago. No que se condone la deuda, no. La gradualidad del pago para efectos de que el impacto sea menor en términos del costo que tienen que pagar los que queden fuera de la cobertura del subsidio. Nosotros escuchamos mucho
por parte del gobierno y sus autoridades de la protección, la ayuda a la clase media y a las pymes. Y con esto, lo único que están haciendo es perjudicar a las más, impedirles desarrollarse. Cuando dicen, es que los más ricos, las grandes empresas, los holding, lo único que hacen es proteger al holding, proteger a la gran empresa. No se hace nada en realidad por la clase media, y hablo clase media real, el que el dueño de una pyme, el que el dueño de una MIPYME, la persona que con mucho esfuerzo, el matrimonio logra generar ingresos cercanos al $1.000.000 para poder pasar el mes. Hoy día las tarifas afectan, subida de las tarifas afecta demasiado el ingreso familiar. Así es. Porque además sube todo. Esto es una cadena. Va a subir el sueldo mínimo, pero ya tenemos alzas estacionales. Como por ejemplo en la mañana conversábamos, la lechuga subió. El consumo familiar ha subido. No dice relación a lo que el gobierno señaló de que estamos mejorando económicamente. No dice una relación. ¿El presidente ocultó o engañó en cuenta pública esta información? De acuerdo a su impresión. Yo creo, Jaime, que es importante, en el resumen de lo que hemos conversado hoy juntos, señalar que no hemos hecho una crítica develada y sin sentido a las decisiones que ha tomado el presidente y el gobierno en torno a este tema tan delicado como es el alza en las cuentas de la luz. También hemos hecho propuestas claras, precisas, muy concretas y que podrían ser parte de las herramientas y de los elementos que el gobierno pudiera tener para poder de alguna manera no zafar o no pensar en salir de este enredo que se le generó en torno a esta situación, ¿cierto?, de regularizar la deuda del consumo de energía eléctrica en nuestro país, sino que tal como tú señalas, esto tiene que ver con la actitud, con cómo se ha planteado el presidente y el gobierno enfrentados a este tema. El presidente en la cuenta pública, ¿cierto?, del 1 de junio, sabía perfectamente que tenían que enfrentar este problema. Claro. Sabía perfectamente que tenían que enfrentar este problema y él no hizo ningún anuncio en particular. Esto quiere decir que premeditadamente el presidente y el gobierno pretendían que en definitiva esta deuda acumulada, lisa y llanamente, la pagaran las familias y las pymes en nuestro país. No había claridad salvo la propuesta de entregar un pequeño subsidio para evitar que se pudiera decir que no se había hecho nada. Pero si uno piensa que solamente hay un subsidio que va a beneficiar al 40% de las familias más vulnerables de nuestro país, quedando un 60% absolutamente en la indefensión, y para qué decir la clase media y las pymes, también uno pudiera advertir en esta propuesta, Jaime, que no hubo capacidad para el gobierno sentarse a analizar la profundidad del impacto. Y aquí no se trata de que uno se quiera subir al carro e intentar, ¿cierto?, hacer de alguna manera un escándalo de toda esta situación. No, es una condicionante compleja para la economía familiar, para el bolsillo de la familia. Lo sabemos, tenemos conciencia absoluta. Aquí nadie ha dicho, ¿cierto?, que se tiene que ir el ministro, nadie le ha pedido la renuncia a nadie, no hay acusaciones constitucionales de por medio, no, nada. Todos nos hemos dado cuenta de que las familias van a enfrentar una dificultad a partir del alza de las cuentas, ¿cierto?, del consumo de energía eléctrica, y cada uno se hace responsable de la postura. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que hemos conversado en este minuto hoy día aquí nosotros, Jaime, es que hay propuestas y hay posibilidad de poder mejorar. Es que a lo mejor con este saludo a la bandera del 40% es querer de una u otra forma recuperar electorado. Y en un año de elecciones particularmente estratégico. Claro, uno tiene que ir mirando todo uno lo ve desde el punto de vista político, pero es así, lamentablemente, en este tiempo. Bueno, algunos analistas políticos que ya han hecho saber públicamente su mirada con respecto al momento que estamos viviendo hoy en día,
por el impacto que tiene en la política nacional, en la agenda pública, el alza de las cuentas de la luz, ya han advertido que para el gobierno tiene un costo. Claro. Y esa situación ha empujado a muchos parlamentarios oficialistas y de gobierno para salir a exigirle al gobierno que tome medidas para esto, porque ya el análisis de algunos políticos señalan que para el gobierno y obviamente para el círculo oficialista, candidatos de por medio, en miras a las elecciones de gobiernos regionales y municipales, va a tener un impacto. Y además que considera de que este gobierno, particularmente el presidente de la República, sus apoyos están no en la clase más vulnerable, está en la clase más acomodada. Él representa los jóvenes ABC1, es lo que más se adhieren al presidente de la República, porque además considera que el presidente trabaja para él, mantener sus niveles de aprobación y no tanto en la coalición. Si uno hace un resumen de todas las diferencias que hay políticas entre la coalición y el presidente, eso tiende a eso. Sí, pero yo creo que, Jaime, en atención a lo mismo que tú señalas, es que yo creo que estamos en un momento de no hacer cálculos políticos electorales y estamos enfrentados a una problemática social y vamos a ver dónde está la capacidad de gestión del gobierno para precisamente enfrentar una problemática de orden social. Quiero ir a un temita, tengo dos, me quedan dos temas, pero hay uno re interesante que usted está proponiendo, la declaración de emergencia agrícola de una zona que en los últimos 2 años se ha visto muy afectada y muy maltratada, porque las ayudas llegan fuera de tiempo para que el pequeño productor pueda reaccionar, quedan todas fuera de tiempo y no son tan efectivas. Así es. Fíjate, Jaime, que nosotros hace aproximadamente 20 días atrás, antes de que enfrentáramos nuevamente un evento climatológico que genera problemas, que causa estragos en nuestra zona, en nuestra región, hicimos un llamado a las autoridades regionales principalmente para que se pudieran coordinar con las autoridades locales, con los alcaldes y sus respectivos equipos municipales de emergencia e incorporaran en estas reuniones de coordinación, ¿cierto?, para anticiparse a la llegada del invierno, a anticiparse a la llegada de los frentes de mal tiempo, con la finalidad de conocer cuáles son los puntos y lugares más críticos que siempre y todos los años sufren los mismos problemas de inundaciones, anegamientos, familias damnificadas, actividad productiva de distintas áreas, de distinta índole, nuevamente afectada. O sea, tenemos un conocimiento previo de afectación. La idea del llamado que hicimos a las autoridades, preparémonos anticipadamente para enfrentar esta situación. Si no se llevaron adelante las acciones preventivas con los tiempos adecuados para enfrentar un nuevo invierno, el llamado que también le hicimos a las autoridades fue a disponer de los medios y los recursos para poder atender las situaciones de emergencia, para que no ocurra lo que ocurre todos los años: inundaciones o incendios o catástrofe, y la ayuda que es urgente frente a una emergencia llega 3, 4, 5, 6, 8 meses después y más. Y más también. Porque hay ayuda comprometida el año pasado que aún no llega. Aún no llega, así es. O gente que ha ido... Es cosa de preguntarle a los alcaldes de las comunas que sufrieron inundaciones el año pasado en junio y en agosto, que todavía desde el Ministerio del Interior, en un compromiso que hizo el subsecretario Monsalve con los alcaldes cuando se reunieron en Rancagua, para reponerles desde el presupuesto municipal los recursos que ellos tuvieron que utilizar para poder atender las emergencias. Esos recursos cuantiosos, millonarios, que ocuparon los alcaldes para reaccionar rápidamente frente a la incapacidad del gobierno, del Ministerio del Interior, de Senapred y de las autoridades que les corresponde hacer ese trabajo, los alcaldes reaccionaron rápidamente para poder atender la emergencia, las situaciones más urgentes. Ese presupuesto tuvo un impacto porque los alcaldes dejan de hacer y de realizar otras actividades, de realizar otras gestiones en términos de desarrollo para la comuna por haber tenido que utilizar esos recursos. Y esos recursos comprometidos por el subsecretario Monsalve hasta el día de hoy no han sido repuestos. O sea, completamos el año. ¿Será que hay números y no dinero?
Yo creo que en definitiva aquí todo esto obedece, Jaime, estrictamente a una incapacidad, a falta de gestión, falta de compromiso, falta de sentido de urgencia. El año 2022 tomaron contacto conmigo algunas empresas tanto regionales como nacionales de aeronaves que prestan servicios de extinción de incendios. Sí. Fíjate que después de un año de pedirle directamente a la ministra Toá, quien se había comprometido conmigo, después de un año lograron, creo que pagar aproximadamente el 80% de lo que debían. En total le debían a empresas nacionales de aeronaves que operan, ¿cierto?, para efectos, ¿cierto?, de la extinción de incendio, 15.000 millones de pesos a empresas chilenas. Yeah. Y fíjese usted que lo curioso es que en el caso del TEN Tanker, que lo contratan en Estados Unidos, fíjese que si no pagan la mitad, el avión no despega. No despega, claro. Entonces, bueno, pero aquí a las pymes chilenas las obligan a trabajar sin plata. Imagínense lo que significa pagar combustible, pilotos y todo lo demás. Y por eso, en este caso, es que anticipadamente estábamos pidiendo una serie de medidas, Jaime, nosotros para poder enfrentar las situaciones de emergencia por efecto de lo que sabíamos iba a provocar este nuevo frente de mal tiempo. Y lo que le pedimos puntualmente hoy día al gobierno y esta semana que hemos estado recorriendo post lluvias, post inundaciones, es que tenemos una parte importante de distintas actividades productivas, sobre todo de aquellos agricultores muy pequeños de la agricultura familiar campesina, que son hortaliceros, que surten y abastecen, ¿cierto?, de estos productos alimenticios, principalmente a las ferias, son parte de la cadena alimenticia en nuestro distrito y en nuestra región. Declarar zona de emergencia agrícola. La inundación provocó graves daños en distintas actividades productivas, principalmente en quienes trabajan en las hortalizas en esta época del año, y se hace del todo razonable que el gobierno, que el ministro de Agricultura, que estuvo aquí en la zona, que conoció de los casos, ¿cierto?, más complejos en nuestro territorio, que efectivamente tome la medida para poder ir en ayuda de estos pequeños agricultores, porque además el impacto siguiente, no solamente para los productores, y que además se convierte esa producción en el sustento de esa familia. Como no tenemos abastecimiento de ese tipo de alimentos, se produce un alza en los precios por la escasez. Ya, vamos a cambiar rápidamente de tema porque vamos a entrar a política local. Nosotros rara vez hablamos de política local en este programa. Siempre nos preocupamos de indicar lo que pasa en el distrito, para que la gente esté más informada, quienes nos ven desde otras ciudades en el distrito. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está la política local? ¿Cómo está el desarrollo de candidaturas, de búsqueda de candidatos? ¿Es efectivo o no, mi estimado amigo, que Chile Vamos en San Fernando está buscando un candidato? Lo primero que quiero compartir contigo, Jaime, es que nos hemos desdoblado en nuestro trabajo, ¿cierto? No solamente legislativo en el Congreso y el territorial, donde normalmente estamos en terreno intentando aportar permanentemente desde el punto de vista de la gestión para resolver los problemas que se vayan presentando, sino que también estamos en esta tarea muy importante, con mucha responsabilidad, buscando los mejores candidatos para enfrentar las elecciones municipales y de gobiernos regionales, que son el 27 de octubre de este año. Chile Vamos, y particularmente la UDI, va a llevar a las mejores candidatas y los mejores candidatos en cada una de las comunas de la región, y por supuesto que es de mi responsabilidad este distrito, el distrito 16, donde tenemos 20 comunas. Hemos estado desarrollando diversas e intensas reuniones de trabajo, de coordinación, de búsqueda de candidatos. Ganar la elección municipal es tremendamente importante y nosotros lo asumimos con una particular responsabilidad, sobre todo yo, que además provengo del ámbito municipal. Así es, lo conozco profundamente y además le tengo un cariño enorme a
el impacto que provocan los municipios. En la sociedad. Exactamente, en el desarrollo de las distintas comunas de sus territorios. Yo le tengo mucho cariño a los funcionarios municipales, hacen una tremenda pega. He tenido oportunidad de trabajar mucho en municipios y eso uno lo agradece profundamente, y por la misma razón uno cree que tiene que llevar a los mejores candidatos. Claro, usted me asalta con la pregunta, ¿cierto? Claro, porque en la última hora hemos escuchado, no ha llegado la información de que el actual alcalde, Pablo Silva, supuestamente estaba casi oficializado, oficializado para ir por Chile Vamos, pero en las últimas horas nos ha surgido la información de que no sería así, de que es más, ya estaría juntando las firmas para ir en forma independiente. Lo primero que yo quiero señalar es que San Fernando es la segunda ciudad más importante de esta región. Es la capital de la provincia de Colchagua, la puerta de entrada a uno de los valles más reconocidos a nivel mundial por la producción de vinos. Exacto. Tenemos la suerte de ser también el portal de acceso para llegar a uno de los principales balnearios de nuestro país y el más importante de la región, que es Pichilemu. Exacto. Y el surf a nivel mundial. Así es. Descrita esa particular característica de San Fernando, y yo que tengo oportunidad también, ¿cierto?, de vivir aquí, de vivir ya, ¿cierto?, hace 8 años, me siento un sanfernandino más, un vecino más de la comuna. Yo además, en mi calidad de diputado por este distrito, las cosas que digo siempre las digo con mucha responsabilidad. Chile Vamos va a llevar candidato a alcalde. Si hay autoridades hoy día en ejercicio que toman una decisión distinta, me imagino yo que lo irán a tomar con una especial responsabilidad. Deberán haber razones, pero como no las han planteado y no las han compartido con nosotros, sí, por eso lo hablo siempre incondicional. Lo que no puede ocurrir, lo que no puede ocurrir es que las autoridades, independientes de las características de su cargo, de la responsabilidad con que lo asuman, del trabajo muy importante que tienen en este minuto, pensando en el futuro de la ciudad y de sus habitantes, no se pueden arrogar, ¿cierto? No pueden tener posturas que no digan relación con la responsabilidad del trabajo que estamos llevando adelante. Cuando uno mira con especial responsabilidad el futuro del país enfrentado a los grandes problemas que tenemos hoy día en nuestra sociedad, debe también entender que el trabajo que se ha desarrollado por los equipos también reviste una especial responsabilidad. Debe haber consideraciones para efectos de las decisiones que se toman. Y cuando alguien toma decisiones políticas, las decisiones políticas tienen resultados políticos, tienen impactos políticos. Y efectivamente lo que se produce aquí es que en nuestro sector, que además hemos tenido posturas claras y definidas respecto a lo que esperamos para Chile para el futuro, tenemos una candidata presidencial que es la figura pública mejor evaluada en nuestro país. La responsabilidad nos indica que nos tiene que ir bien. Exacto. En las elecciones municipales, como el paso previo a lo que va a ser la elección presidencial. Es tremendamente importante. Por lo tanto, sería muy irresponsable de nuestra parte el dejar a la deriva, claro, el espacio, ¿cierto?, público, en este caso, de una candidatura a alcalde en una ciudad tan importante como San Fernando, y no llevar un candidato nosotros como sector. Yo lo digo con mucha responsabilidad. Imagino yo que el alcalde Pablo Silva tendrá razones para haber tomado la decisión, ¿cierto?, de ir de manera independiente fuera de nuestro sector, pero como nosotros entendemos que en nuestro sector particularmente se está desarrollando un trabajo que tiene mirada de futuro, exacto, tiene mirada de país, nosotros como Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis quiere que le vaya bien a San Fernando en el futuro. San Fernando merece autoridades que proyecten a la segunda ciudad más importante, ¿cierto?, hacia el desarrollo, hacia el futuro, y por lo tanto tenemos la obligación de llevar un candidato o una candidata, que es perfectamente posible, claro, posible, ¿cierto? Ya evidentemente nosotros siempre hemos tenido nombres que tienen esa posibilidad, y nosotros vamos a llevar candidato aquí en San Fernando. ¿Cuándo deciden aquello? O sea, porque estamos cerca de la... Sí, claro. Sí. Si uno piensa que el plazo final para la inscripción de los candidatos el sábado 27 de julio, todavía tenemos un margen de tiempo para ajustar algunos nombres que nosotros sabemos que están disponibles, y eso perfectamente nos podría
permitir también en este espacio de un poco más de 30 días, ¿cierto?, de arribar a algunos acuerdos, traer también a esta idea, a este proyecto para San Fernando, a quienes nos quieren acompañar y además que quieran mucho a la ciudad. Lo más importante, querer serlo. Así es. Y mirar la ciudad como conjunto y no individualmente. Eso es lo más importante. Señor, ha sido un placer conversar con usted. Como siempre también para mí, estimado Jaime. Me estaban retando por WhatsApp, pero no importa. Sí, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien a todos ustedes. Mañana sábado, todo el mundo descansa, menos Espacio Claustro. Que le vaya muy bien. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.